consiste en checar algunos mapas. Tiene que ver con la América unida al continente asiático de alguna forma que planteaban algunos mapas. A ver, el mapa es de 1730, que por cierto comienza con la letra I y 730. 1730, Kamchatka, una terra incógnita americana y el pedazo de tierra que no debería estar ahí. Recordarán que muchos mapas Norteamérica siempre fue una terra incógnita, sobre todo toda esa zona que va hasta Alaska. Hay mapas que simplemente muestran geografía y hay mapas que hacen preguntas. El mapa de 1730 titulado Geográfica Nova Mare Caspium Altera Kamtsatdaliam Seu Terran Jetso Curiose Exhibet pertenece a la segunda categoría, porque ahí cerca de la península de Kamchatka aparece algo incómodo. Una masa de tierra mal definida, separada, ambigua, sin etiqueta clara, y cuando la miras con atención surge la duda inevitable: ¿qué estaba viendo realmente el cartógrafo? Kamchatka, el borde del mundo conocido en 1730, Kamchatka era prácticamente el fin del mapa europeo, un territorio remoto, volcánico, extremo. Hoy sabemos que tiene unos 160 volcanes, 29 siguen activos. Está justo a la fosa Kuril-Kamchatka, 10.500 metros de profundidad. Es una de las zonas tectónicamente más dinámicas del planeta, pero en el siglo XVIII esa región era frontera entre lo conocido y lo imaginado. Y esa frontera aparece como Terra Incógnita Americana. No está claro si está unida a Asia, no está claro si es parte de América, no está claro si es una isla, solo está ahí como si algo hubiese sido arrancado. Históricamente, esa zona estuvo asociada con el estrecho de Anian, el mítico paso del noroeste. Regiones que cambian de nombre y forma según el siglo. Tenemos Catay, Tartaria, Quivira, la más buscada por exploradores. Y aquí entra la atención. La teoría oficial dice que el puente de Beringia existió hace unos 20.000 años. Pero en mapas más recientes, siglo XVI, XVII, XVIII, seguimos viendo conexiones dudosamente entre Asia y América. Costas incompletas, territorios flotantes, masas que parecen casi unidas. Entonces surge la pregunta incómoda: ¿estamos viendo errores cartográficos o recuerdos distorsionados de una geografía distinta? Estos son los mapas. El estrecho de Bering, 50 metros, que cambian todo. El dato clave: el estrecho de Bering tiene una profundidad media de apenas 30-50 metros. Eso es extremadamente poco. 30-50 metros. Si el nivel del mar bajara 50 metros, el paso quedaría expuesto. No hablamos de 2000 metros, no hablamos de un abismo, hablamos de una variación relativamente pequeña en términos geológicos. Ahora bien, la pequeña edad de hielo ocurrió entre los siglos XIV al XIX y XIX. Groenlandia experimentó cambios térmicos, el Ártico tuvo fluctuaciones significativas. ¿Pudo el nivel del mar variar lo suficiente en tiempos históricos para alterar costas regionales? La ciencia convencional dirá que no en escala continental reciente, pero los mapas antiguos siguen mostrando cosas extrañas. Tungus, Tartari Hunos. ¿Por qué los hunos están muy acá, de este lado del Caspio? Tartari Hunos mongoles. Los hunos se supone que deberían estar más cerca del Caspio y casi al norte. Y aquí están muy atrás, casi en Mongolia. De hecho, Escitia está en pleno corazón del Caspio. Está curioso este mapa.
Luego tenemos el mapa de Toscanelli, que no muestra el continente americano, pero ahí sí lo recalcamos. Si es que lo plasmamos en el mapa, será esa zona la que muestra el mapa. Esos son mapas de Groenlandia, ¿eh? Solo me pareció curioso porque muestran un aparente como si hubiese un canal que la corta por la mitad. Mira, aquí se ve la comparativa y hay una masa de tierra casi chocando con Kamchatka. Y si vemos en el navegador, hay una profundidad oscura que parece coincidir con esa masa de tierra que se presenta ahí. Hay muchas anomalías. California como una isla que aparece en los siglos XVI y XVIII, no solo una vez ni como error aislado, sino que repetidamente. ¿Por qué tantos cartógrafos cometen el mismo error? ¿Se copian entre sí o trabajan con información que luego fue reinterpretada? Y si no solo era un puente, en una hipótesis provocadora, no es que existiese un puente, quizás no era un simple puente, quizás era una extensión más amplia, una franja costera, un territorio bajo que luego quedó sumergido. Sabemos que durante el máximo glacial el nivel del mar fue de menos 120 metros más bajo. Eso expuso grandes plataformas continentales. Muchas zonas costeras hoy sumergidas estuvieron habitadas. Evidencia global. Pero la cronología oficial coloca eso hace decenas de miles de años. Y si algunos cambios fueron más recientes de lo que estamos pensando, pueden entrar en juego los volcanes, tectónica y expansión. Kamchatka no es una zona estable, es una región de subducción intensa, actividad volcánica constante, ajustes isostáticos, microplacas, y si en algún momento hubo movimientos verticales significativos, colapsos costeros, elevaciones y hundimientos regionales, podrían haber modificado la línea costera en tiempos relativamente recientes. A escala global es difícil, a escala regional no imposible, pero eso no convierte automáticamente esta terra incógnita en Lemuria. Hay gente que habla de túneles bajo el mar. Hay relatos de túneles andinos que bajan al océano, caminos pavimentados que desaparecen bajo el Pacífico, islas con arquitectura inexplicable como Malden, conexiones culturales transoceánicas. Son fascinantes, pero requieren pruebas arqueológicas verificables. El misterio no es si la Tierra se expandió, no es si Colón sabía exactamente dónde iba. El verdadero misterio es cuánta información geográfica real se perdió, distorsionó o reinterpretó entre los siglos XIII al XVIII. Porque sí que hubo periodos climáticos intensos, cambios costeros locales, regiones mal documentadas, narrativas políticas que redefinen nombre. ¿Qué tipo de eventos podría alterar la Tierra? Con hipótesis realistas se entran opciones como cambios de nivel del mar por variaciones climáticas, ajustes isostáticos tras deshielos, actividad tectónica regional, erupciones masivas, tsunamis y subsidencia costera, errores acumulativos de transmisión cartográfica. Lo que no hay evidencia sólida que respalda es hundimiento continental masivo en 1500 después de Cristo, expansión planetaria reciente, desaparición súbita de continentes completos históricos. Quizás muchos colocan ahí a Lemuria. Eso requeriría señales geopolíticas globales, geológicas globales, geopolíticas, mira,
claras y no las vemos. ¿Qué es lo que estaremos viendo en ese mapa de 1730? Pues la pregunta queda abierta. ¿Por qué tantos mapas antiguos muestran ambigüedades similares en las mismas regiones? ¿Por copia? ¿Porque los datos originales eran inciertos? ¿O porque el conocimiento geográfico se consolidó mucho más tarde de lo que solemos imaginar? Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.